Buenas tardes y bienvenidos a Versos a Media Luz. Nos encontramos un sábado más en este ratito dedicado a la literatura. Y como sabrán, como ocurrió en el primer programa, no estoy sola en la tarea de guiarles a través de estos versos. Está conmigo Carmina Martínez Remis. Buenas noches, Carmina. Buenas noches. Carmina, el primer programa lo empezamos con unas palabras tuyas dedicadas a una gran y querida escritora como fue Gloria Fuertes. ¿En quién has pensado esta noche para dedicarle ese pensamiento de inicio? Pues mira, hoy he pensado en Antonio Espinosa Úbeda, que murió en diciembre del 16. Era un científico, era un gran escritor y mi pensamiento hoy va para él. Entonces, pues efectivamente, este científico que hizo una gran investigación, sobre todo por la enfermedad del cáncer y del sistema nervioso, después de irse de nuestro lado, ha dejado un buen recorrido que seguramente será beneficioso para todas estas personas con este tipo de problemas. Es un hombre que ha merecido y ha tenido honores de medallas de oro en Italia, asiento privilegiado en Latinoamérica, y por último quiero decir que como poeta también es bastante bueno, por decirlo así, también es relatista y escribió también, sobre todo, un libro de filosofía y de teoría social. En la poesía, yo no tengo tanta memoria, en la poesía los libros que escribió eran Equipaje de Argonauta y Los pasos cortos. En el libro de relatos, tiene varios, como Siéntese y se lo cuento, Pelota de goma, Amor roto, etcétera, 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 bastantes. Este hombre colaboró con muchos poemarios, con muchas revistas, siempre relacionados con la literatura, como por ejemplo Poetas por la Paz, El amor y sus paisajes, Poesía para un tiempo, y también para la revista Claustro Poético. Por encima de todo es una persona que yo conocí hace mucho tiempo, ya bastante, en una conferencia que dio en Barcelona, y me quedé impresionado por su natural ternura hacia el ser humano. Desde este tiempo hemos estado teniendo una relación amistosa, casi un poco lejana, pero sí siempre comunicativa. Hoy precisamente, esta mañana, en Fuengirola, se le ha hecho un homenaje poético relacionado con esta persona que para todos los poetas que le conocíamos ha sido una pérdida bastante grande. Yo he tenido el honor de recitar, de leer, un poema que he escrito exclusivamente para él. Y bueno, lo que más puedo decir es que realmente era un hombre humanista, bondadoso y siempre pensando en los demás. Pues queda para él este recuerdo de hoy por tu parte y por parte del programa nuestro, y es momento ya de que nos presentes el invitado que has querido que esta tarde comparta ratito con nosotros. Claro que sí. Pues tenemos por invitado a una persona que yo admiro, como persona también y como poeta, José Infantes Martos. Buenas tardes. Hola, buenas noches. Buenas tardes, José, y bienvenido a estos Versos a Media Luz. Voy a empezar a leer un poquito de lo que es su currículum. Nació en Málaga en 1946, estudió Derecho, Filosofía y Letras, Ciencias de la Información en las universidades de Granada y Madrid. Diplomado por la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid, y obtuvo en 1969 la diplomatura en Dirección de Escena con el espectáculo El Público, Investigaciones en las raíces españolas del surrealismo, sobre textos propios y sobre textos del Público de Federico García Lorca. Y esto es solamente el comienzo de lo que podemos ver de su currículum. Cuéntenos un poquito cómo fue ese salto de Málaga a Granada y a Madrid. Bueno, cuando yo empecé a estudiar, Málaga no tenía universidad todavía, y entonces por eso es la razón de que empecé a estudiar Derecho en Granada, ¿no? Después, cuando tuve que hacer el servicio militar
yo quería que no fuera un obstáculo para seguir mis estudios, y entonces lo que hice fue irme voluntario a un cuartel de Madrid, ¿no? Para allí poder seguir estudiando Derecho y Filosofía y Letras, que ya lo había comenzado también en Granada. Estando allí, pues ya empecé con el teatro, me matriculé en la Escuela Superior de Arte Dramático, y bueno, durante unos años pues estuve alternando. Como era voluntario, el ejército fue interminable, 20 y tantos meses, entonces me dio tiempo a varios cursos académicos, ¿no? Y también me matriculé. El derecho, conforme fui estudiando, me fue dejando de interesar, ¿no? Y bueno, empecé a estudiar periodismo, todavía en la facultad, que ya funcionaba la facultad. En fin, fui alternando todas estas cosas. Cuando acabé la carrera de arte dramático con esa diplomatura que tú has dicho, estuve un tiempo en un grupo de teatro que habíamos formado en la escuela. Era la gran época de los grupos independientes de teatro, ¿no? Había muchísima actividad teatral en Madrid y en Barcelona también, ¿no? Pero sobre todo en Madrid en aquella época, y había mucha efervescencia de teatro independiente. Entonces estuvimos en una compañía que se llama Taller Teatro Español. Teníamos un repertorio con obras de Lorca, de Valle Inclán, de Gil Vicente. Pero bueno, llegó un momento que mi padre me dijo que debía acabar alguna de las carreras que había empezado, y se acabó la compañía de teatro, no tuvo demasiado éxito, y volví a Málaga el año 70, volví a Málaga para continuar estudiando ya como libre, para ir a examinarme a Granada. Y ahí casualmente entré a trabajar en un periódico que en aquel momento se estaba haciendo en Málaga, que se llamaba Sol de España. Empecé a colaborar, y un día me llamó el director y me dijo: ¿quieres integrarte en la redacción? Y bueno, esa fue, en realidad fue la forma en la que entré de forma efectiva en el mundo del periodismo. Madre mía. Y eso, estamos hablando de los primeros años. Sí. Después ya ha venido una larguísima trayectoria, porque fue eso, según he podido leer sobre ti, en los años 70 que te afincas ya en Madrid. Supongo que fue después de esta andadura, sí, bueno, en Málaga con desde el Sol de 70 España. al 71 estuve trabajando en Málaga en Sol de España. A finales del 71 me dieron el premio Donais, que entonces era un premio muy importante para jóvenes de poesía. Y bueno, animado un poco por eso, y también porque el periódico lo compró el Opus Dei y me echó a mí. Entonces no tenía más remedio que marcharme de Málaga y me volví a Madrid. También, bueno, en aquel momento, hoy día no es necesario, pero quizás en aquel momento cualquier persona que tuviera inquietudes literarias, periodísticas, de cualquier tipo, el camino era la capital. Hoy afortunadamente eso ha cambiado y se puede hacer una carrera de cualquier tipo en muchos sitios, ¿no?, de España. Pero en aquel momento era imprescindible ir a Madrid. Sí. Y bueno, el año a finales del 72 ya me voy a Madrid a buscar trabajo, ya como me había enfocado por el mundo del periodismo, pues a buscar trabajo en el mundo periodístico. Empecé a trabajar, a colaborar en Sábado Gráfico y en una revista de cine que se llamaba Cine en 7 días, que era de la misma empresa, que era la empresa que publicaba El Caso, el famoso periódico, ¿no? Entonces, y estando allí, pues empecé a trabajar también en una revista de televisión que se llamaba Tele7, que era una revista sobre la programación de televisión, ¿no? Bueno, y casualmente el año 74, el director de esa publicación lo llamaron a televisión a hacer un programa, y me llevó con él, y ya, pues realmente desde el 74 cambió mi vida totalmente, ingresé en televisión, y así ha sido hasta el 2007, creo que fue cuando me prejubilé. Wow. Sí, y en televisión dio ese salto, concreto a eso, a Televisión Española, que vamos, hablamos de ya palabras mayores, porque es referente. Bueno, en aquel momento era la única. Efectivamente, claro. Hoy en día es para todos, yo creo que hoy día hay que especificar, claro, sí, pero en aquel momento televisión... Bueno, eran los inicios realmente de la televisión en España, y eso es historia de toda nuestra sociedad, porque
era la forma de poder comunicar todo lo que se estaba Hombre, llevando a cabo ten en en esos cuenta que momentos, los ¿no? programas de televisión de aquel momento, los que tenían muchos de ellos, tenían millones de espectadores. O sea, hoy cuando se habla de las audiencias, ha tenido 2 millones y la gente se... Entonces ponen eran los ojos 14, en ello. 20 millones de espectadores, porque claro, era la única, ¿no? Y los programas de gran audiencia, pues tenían muchísima audiencia. Y bueno, tuve la fortuna de trabajar en algunos programas importantes, que hicimos un programa de espectáculo que creo que fue muy importante en su momento, ¿no? Que se llamó Zarabanda, que fue 4 años. Siempre he trabajado en programas de tipo cultural, ¿no? Aunque también he hecho informativos, incluso he pasado un periodo por los telediarios, ¿no? Aunque a mí la noticia así pura y dura nunca me gustó y siempre procuré estar en programas de reportaje, ¿no? Por ejemplo, estuve un tiempo en un programa que estaba muy bien, se llamaba El Dominical Informativo, que era como un... En televisión lo decían que eran como el magazine de los periódicos, ¿no? Una revista muy cuidada estéticamente y con temas muy especiales, ¿no? Ahí estuve un tiempo y después ya desde el año 91, me parece que fue, entré en Informe Semanal, que bueno, es un programa, es el más antiguo de las televisiones europeas y multipremiado, como todo el mundo sabe, y que verdaderamente ha sido uno de los programas más importantes de la televisión, de la historia de la televisión española. Yo quería preguntarte, porque bien has hablado de los reportajes que has estado también trabajando en ellos y demás, y quería pues que nos hablara un poquito de esa faceta de director, pues en reportajes como El regreso de Don Gerardo, o El sol de Flandes, esto en la faceta de director sí, de reportajes, porque después, como bien has dicho, tienes Documentos TV o Informe Semanal, que de eso me vas a hablar ahora después, vale. Pero por parte, si es que tienes... Bueno, realmente en algunos momentos he hecho programas especiales, ¿no? Que siempre ha habido una parte de televisión que se dedicaba a hacer grandes reportajes, como fue una época que era el Documentos TV, ¿no? Que había una parte de producción propia de televisión y otra parte que se compraban grandes reportajes a las grandes cadenas, ¿no? Y yo estuve en la parte de producción española y bueno, ahí hice, por ejemplo, El sol de Flandes. El sol de Flandes es un programa que me encargó personalmente Pilar Miró cuando era directora general, porque se celebraba la primera vez que España presidía la Comunidad Económica Europea. Entonces ella me dijo que hiciera un programa en el que pusiera, claro, porque entrar en la Comunidad Europea parecía que era una asignatura pendiente de España, como si España no fuera Europa, ¿no? Y cuando no se entiende Europa sin España, ¿no? En la historia. Entonces ella quería que sobre ese punto, como que Europa no se entiende sin la cultura española, sobre todo, que hiciera un programa específicamente para demostrar cómo a través de los siglos y de la historia, España ha sido uno de los puntales de la cultura europea, y ese fue el origen del Sol de Flandes. Otro programa que hice especial fue sobre Gerald Brennan, tan conocido en Málaga, tan malagueño por otra parte, que cuando lo llevaron al asilo aquel de Londres, no sé si hace tanto tiempo, fue el 87 me parece, después de vivir toda su vida en España, pues bueno, acabó en un asilo de Londres y el pobre suspiraba por volver a España. Y nos enteramos y fui allí a Londres, y, en fin, logramos que se repatriara y murió ya en Málaga, ¿no? Y bueno, no sé, algunos más he hecho, ¿no? Sobre, por ejemplo, también hice uno sobre los primeros 20 años de la monarquía, se llamó Crónica de 20 años, sobre la figura del rey Juan Carlos. No sé, he hecho mucho, ahora mismo no recuerdo más. No, pero sí, es que el badaje que tiene... Es que es una trayectoria muy extensa. Muy intensa, sí. Y sus 12 años en Documentos TV e Informe Semanal en concreto fueron... El Informe Semanal fue desde el 91, me parece que fue, sí, 91, o del 90 a 91, hasta el año 2005. ¿Sí? Yo creo que es un programa con el que, y bueno, en mi caso, yo he crecido, vamos. Es verdad los sábados por la noche. Es verdad que después... es un programa que mucha gente era una costumbre, incluso una vez que no... Cuando llegaron las privadas, claro, el Informe Semanal estaba los sábados porque no había más que una televisión, no es un programa de noche de sábado, habiendo privadas que compiten con programas mucho más, digamos, más mayoritarios, ¿no? Entonces, cuando llegó las privadas empezaron a competir con programas muy fuertes, claro, un informativo
aunque sea un informativo como Informe Semanal, que en fin, lo importante de Informe Semanal era ahondar en 4 o 5 noticias que habían sido noticias durante la semana, profundizar en ellas, ¿no? Y claro, eso la noche del sábado, que la gente tiene ganas de otra cosa, cuando no había más que una, pues ahí era Informe Semanal. Entonces hubo un experimento que nos quitaron la noche de los sábados y nos pasaron al domingo a las 6 de la tarde, y fue un fracaso rotundo, no solamente para la cadena de la noche del sábado, sino para el propio domingo por la tarde. Fue unos meses nada más y nos volvieron a llevar. Después de yo salir de televisión se han hecho cosas peores. Lo pasaron a las 12 de la noche, en fin. Sí, es verdad que es un programa que quizás si hubiese nacido con varias televisiones no habría estado los sábados por la tarde. Lo que pasa es que ahora, después de tantos años, es también muy difícil quitarlo, porque nosotros íbamos, por ejemplo, a hacer reportajes y nos preguntaban, ¿es que ya no estáis? ¿Y os han quitado? No, estamos los domingos, y la gente no se acostumbraba a ver nosotros ahora. Es que fueron muchos años, o sea, sigue, son muchos años en Muchísimos antena. Años, sí, y yo recuerdo eso, los sábados por la noche. Se veía en mi casa Informe Semanal. Sí, yo creo que se veía en casi todas las casas, porque además lo bueno de Informe Semanal es que había 4 o 5 temas que eran los temas, había cultura, había política, había sociedad, Luego se fue, claro, por las modas periodísticas, que también las hay, algunas nefastas, pues también es verdad que se contagió a veces de las modas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando aquel célebre cosa de las niñas del cárcel, esa moda de meter sucesos que desgraciadamente sigue, también infectó a Informe Semanal y se hicieron y desvirtuaba un poco lo que era Informe Semanal, ¿no? Claro. Madre mía. Bueno, y después de eso, casi una vida en los medios, por la capital y tal, se vuelve a Málaga. Bueno, claro, el año 2006, por ahí, no sé, recuerdo. Bueno, hubo un último ERE, una regulación de empleo, y nos echaron a 5.200. Bueno, nos echaron. No, nos invitaron a que nos fuéramos con ciertas condiciones económicas que no fueron tan buenas como la gente cree, pero bueno, no sé, yo tenía ya 60 años, me parece, o yo estaba a punto de cumplirlos, y verdaderamente estaba haciendo ya una televisión que tampoco me gustaba a mí mucho, ¿no? Y bueno, decidí aceptar, bueno, realmente eran lo quieres o lo tomas, pero no había muchas posibilidades, pero acepté y bueno, pasamos una situación intermedia, que pasamos por una situación de paro, pero era un paro que no era paro, en fin, un arreglo que hicieron hasta que llegáramos a la jubilación. Entonces, claro, yo tenía un apartamento aquí en Torremolinos, desde que murió mi madre, y después una casa en Madrid alquilada, y ya no podía pagar 2 casas, entonces tuve que elegir entre Madrid y Málaga, y me decidí venirme otra vez a Málaga. Eso fue el año 2011, me parece. Una buena elección, aquí en Málaga vivimos bien. Bueno, a mí me gusta mucho Madrid, pero es verdad, Málaga es un sitio ideal para vivir. Pero nuestro clima es mejor. Como clima es mejor. Por lo menos ahí. Culturalmente es verdad que Málaga ha cambiado mucho en los últimos años. Málaga ahora está muy bien, o sea, Málaga en los últimos 15 años, además ahora la oferta cultural que tiene Málaga es casi mejor que la de Madrid, vamos, y tantos museos, y verdaderamente ahora el cambiazo que ha dado Málaga ha sido espectacular en los últimos 15 años. Y bueno, ya aquí en Málaga inició un proyecto llamado Los Lunes del Pimpi. Pues un poquito eso, con la intención, ¿no?, de retomar... Sí, bueno, el año 71 que fue cuando yo volví de nuevo a Málaga, después de mi primera época en Madrid, me encontré un día en los Baños del Carmen, fui a Gloria Fuerte. Gloria Fuerte era mi amiga mía de Madrid, ya la había conocido en las tertulias de la época, en la librería Abril y en la Ballena Alegre, que era una tertulia que se hacía en los bajos del Hotel León, en fin, en la cultura hispánica, y me la encontré en el Baños del Carmen, y estaba aquí dando clases en el curso de Filología Hispánica que dirigía en los veranos durante un tiempo el profesor Alvar, que fue director de la Real Academia, y estaba ya dando clases y recitales y tal. Estaba muy triste, acaba de morir
su compañera de toda la vida, y estaba muy triste, y bueno, quedamos en vernos por la tarde, y entonces yo le dije, vente a un sitio que acaban de abrir, que es el Pimpi. Y empezamos a ir al Pimpi todos los días, ¿no? Porque, y como a ella le gustaba mucho recitar, cuando había un grupo, habíamos poetas jóvenes, pintores, ella siempre terminaba leyendo sus poemas porque a ella le gustaba mucho ese tipo de comunicación en pequeños grupos y tal. Entonces un día dice, ¿por qué no hacemos una tertulia fija? Ella, con su gracia, pues le llamó Los Viernes de Gloria. Los Viernes de Gloria, quizá ahora no se entiende el chiste, es que en aquella época el sábado de Santo era sábado de Gloria, ahí está un poco el chiste que hay que entenderlo, ¿no? Y efectivamente lo empezamos a reunir los viernes, yo le ayudé a organizarlo, y empezó a venir pues muchos poetas de Málaga, de la costa, en fin, y tuvo durante 2 años, tuvo mucho... Entonces cuando yo volví jubilado ya, los dueños del Pimpi, que siguen siendo los mismos, Paco Campos y Pepe Cobos, pues me dijeron, ¿por qué no retoman las tertulias de Gloria? Digo, hombre, ya en aquella, fue una tertulia que se formó espontáneamente, ¿no? Éramos un grupo, y ahora ya, yo desconfiaba, la gente ahora no de tertulias. Pensé yo, luego es verdad que la realidad me ha desmentido, ¿verdad? ¿No? Porque ha tenido mucho éxito, ¿no? Pero yo pensaba, la gente ahora se comunica por WhatsApp, por los foros sociales, y no... pero bueno, me insistieron, tardé 1 año en decidirme porque... Y digo, hombre, hay que hacerla de otra manera, hay que convocar. Ahora no vamos a estar aquí porque no tenemos costumbre de reunirnos aquí, así que hay que convocarla. Y bueno, hacíamos invitaciones y bueno, pues realmente han durado 4 años y han tenido una gran audiencia, sí. Qué bien. Bueno, y ya nos vamos a ir adentrando en la obra. Hoy en día se le valora por la riqueza rítmica, léxica y cultural de su poesía. Destacan títulos como Imágenes sucesivas, Uranio 2000, Poemas del caos, La nieve de su mano, El don de lo invisible. Y creo que Carmina tiene o quiere profundizar, ¿no?, en algunas partes de la obra en concreto. Bueno, como es lo que me toca, entonces mis preguntas. Antes de hacer la primera pregunta, lo que yo quiero decir también, que no se ha dicho aquí, que casi todas o parte de las obras de José han sido traducidas al inglés, al francés, al italiano y creo que hasta al sueco, ¿no es así? Al sueco hay una pequeña antología. Por eso, esto es una pequeña cosa que no nos había comentado, pero que bueno, que es interesante. O sea que no solamente le conocemos en Málaga, por muchas cosas, independientemente del Pimpín, por su poesía, por su gran poesía, por sus títulos, que me tienen a mí muy confundidos de esos poemarios, porque me tienen confundida porque son unos títulos como muy distintos, ¿no? Por ejemplo, generalmente ponen títulos muy suaves, títulos muy... no sé, para que sea entendible. Sin embargo, tus títulos, que yo tengo por aquí, como acaba de decir Ana María, tienen su puntito, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo quería preguntarte... Bueno, te voy a hacer una pregunta primero. Escribir poesía, ¿por qué? Claro. ¿Qué pregunta? Sí, yo te lo pregunto. Pues... Porque hombre, cada uno escribe una poesía por un motivo determinado. Hombre, es una pregunta difícil de contestar, porque, hombre, yo una vez escribía poesía para que me quieran mis amigos. Hombre, eso es una bonita... Y que para defenderme del mundo, en fin, podían añadir muchas cosas para superar, para conocer mejor. No sé, es complicada esa pregunta. Se empieza a escribir, no sé, como un impulso, ¿no? Yo realmente no sé por qué empecé a escribir, ¿no? Empecé a escribir poemas, quiero decir, ¿no? Sí, sí. Es un impulso de comunicación, ¿no? Y a través de las palabras llegar a conocer mejor las cosas. Yo creo que hay muchas razones para las que... Yo creo que las dos cosas por las que se escribe es para comunicarse o para conocerse. El conocimiento y la comunicación son los dos pilares sobre los que se mueve la escritura de la poesía, ¿no?
por comunicar tus sentimientos, que puede servir a los demás, que se puedan identificar con esos sentimientos y también para autoconocerse, ¿no? Porque muchas veces se escriben, por lo menos a mí me pasa, se escriben cosas que en el momento de escribirlas tú no sabes muy bien lo que estás escribiendo y luego te sirve para conocer, ¿no? A través de las palabras que a veces llegan de una forma misteriosa, ¿no? Pues te conoces por dentro, ¿no? Y conoces un poco la esencia del ser humano. Es como canalizarte un poquito, ¿no? Pues referente a los títulos, tienes unos títulos como decimos, ¿no? El don de lo invisible. Puedo decir cualquier otro, ¿no? Yo supongo que cuando haces un título de un poemario, tiene relación con lo que está dentro del poemario, con todos los escritos, con todos los poemas que tú has puesto. Pero son títulos un poquito llamativos. Curiosamente, yo siempre, el título del libro, a mí no me gusta la palabra poemario, ¿eh? ¿No te gusta la palabra? Porque parece un anuario sí, o un Estoy totalmente de acuerdo contigo. No me gusta lo de anuario, lo de poemario. Yo le llamo libro de poemas. Un libro de poemas. Yo siempre, cuando escribo un libro, lo primero que hago es poner el título. Quizás la mayoría de las personas es lo último, pero verdaderamente yo cuando concibo un libro, hombre, a lo mejor he escrito un poema y digo, este poema puede ser un libro, y entonces le pongo ya el título al libro, ¿no? Y ya van surgiendo los poemas alrededor de esa idea. Por ejemplo, el don de lo invisible. El don de lo invisible en realidad es las cosas que recibimos de lo que no conocemos, ¿no? De lo invisible, ¿no? Cómo lo invisible nos va proporcionando cosas, ¿no? Y la forma de conocer lo invisible es a través del lenguaje, de la palabra, que es la única arma que tiene el poeta y todo escritor, ¿no? Y todas las personas para comunicarse, ¿no? Lo único que tenemos es el lenguaje, pero especialmente para un poeta, que es la herramienta básica, pero el lenguaje nos hace conocer las cosas que aparentemente no conocemos. Sí, bueno, sí, es una forma muy interesante de verlo. Pero bueno, pero sí, realmente, yo por lo menos personalmente sí te entiendo bien. Hay títulos que son más obvios, ¿no? Sí, más obvios, pero por ejemplo La libertad del desengaño. Ese realmente es mi último libro publicado, sí, que fue del 2013, y es como el desengaño te da una libertad que muchas veces no tienes cuando todavía crees en muchas cosas, ¿no? Cuando crees en muchas cosas no tienes la libertad que da el no creer en nada, como decía Machado. Sí, estás aferrado a algo y de esta manera parece que... En cambio, cuando ya estás desengañado, digamos, de todo y ya crees en muy pocas cosas, eso te da una gran libertad. Ese es el sentido del título de este libro. Sí, es que yo me llamaba la atención los títulos, no los poemas en sí, porque todos son estupendos. Ahí sí te voy a pedir que leas un par de poemas. ¿De este libro? Sí, a la que le tenemos aquí, ¿no? Vale, muy bien. Pues el primer poema, que se llama Cuerpo extraño, como es lógico y natural que ocurra, mi cuerpo ha ido cambiando al paso implacable de los años. Arrugas, flacidez, deterioro total por todas partes, los ojos apagados y sin brillo, y en la mirada opaca nada que presienta el futuro. Es extraño este cuerpo que ahora arrastro cada día, y cuyo paso se hace cada vez más lento y sin destino. No hay nada que me espere. Mi cuerpo, antiguo compañero, lo sabe y comparte mi desazón y mis miserias. Ya no lo reconozco. Nada en él es familiar y antiguo. Parece un cuerpo nuevo, pero deshecho y desgastado como si fuera viejo. Tal vez sea más viejo que yo. Llegué ya sin remedio hasta la ancianidad, aunque dentro de mí me sienta más joven que los años que he cumplido, con una precisión abrumadora y puntual. Y me parece igualmente raro y desconcertante haber llegado a ser tan viejo que mi padre, que murió a los 62. ¿Cuál es en realidad el cuerpo que me alberga? ¿El deteriorado y viejo o el que yace dentro de él aún con la curiosidad y el corazón despierto?
En ninguno me encuentro. Todo parece extraño, ajeno ya a la vida, que arrastro con desgana hacia otro cuerpo que será mi cadáver, convertido en ceniza y en humo, esparcido entre las olas de los mares. Qué bonito. Y qué sentimiento, por Dios. Pues sí, realmente es un... Yo creo que te identificas con él, claro, por supuesto, porque me he identificado yo. O sea, es una lección de conocimiento. Cuando se llega a cierta edad, lo cierto y verdad es que se añora, no descaradamente, pero sí tienes un poco nostalgia de la juventud, aunque sea poquita. Hoy a mí no me gustaría ser joven. Bueno, es que claro, tal como están las cosas, también habría que cambiar un poco el tema, ¿no? Pero no estoy hablando de la juventud interior, que te sientas joven, esa vitalidad que tenemos entonces, que se nos va acabando un poco. La vitalidad, sobre todo, también la curiosidad y creer en más cosas de las que al final crees que ya son muy pocas, ¿no? El desengaño del que el hablabas, mundo ¿no? puede cambiarse, en fin, cosas así que ya con cierta edad, pues el desengaño de que es muy difícil y quizá imposible. Entonces, bueno, entonces es cierta nostalgia. Sí. Yo te hago una preguntita. ¿Tú con cuál de los libros de poemas que has escrito te identificas más? Hombre, cada uno tiene su momento, pero quizás los dos libros con los que yo creo que son como dos épocas importantes dentro de mi poesía es Elegía y no, el libro que fue Premio Donay, del 71, y después La Casa Vacía, que es un libro del año 2004, que fue premio Aljavive y fue premio de la crítica andaluza, y creo que es un libro que es como el libro de mi madurez poética, y el otro es el libro de la juventud, y son los dos polos en los que tienen que ver, pero es una forma, sobre todo una forma de escribir muy distinta, de la primera, ¿no? Léenos otro poema, por favor. Bueno, ya que he mencionado La Casa Vacía, el poema que le da título, que es el primero, ¿no? Sí. Entro y sorprendo la última luz de la tarde en el balcón, apenas unas sombras que se cambian de sitio y unos muebles que apenas se dibujan. Todavía puedo ver lo que forma este hogar sin mañana. Puedo hablar en voz alta que nadie contestará a mis palabras. Puedo mirar a fondo en todos los rincones y descubrir la nada agazapada en las esquinas, en las motas de polvo o en el aire que puebla lo vacío. Es la serenidad este campo de miedo y de silencio. ¿Cuándo hicimos el pacto, la soledad y yo? ¿Y hasta dónde? El tiempo ha sucedido y solo tengo señales en los ojos. Nos hemos quedado sin palabras. La imagen que deja siempre la mirada. Eso es el tema. Esta que acabamos de decir, que Elegía y Meditación, que es el que acabas de leer, ¿no? Esto es una antología. Es una antología que has hecho de varios poemas. Esta antología es del 2008, me parece, ¿no? Sí. Pero se acaba de publicar una edición nueva muy ampliada, son 400 páginas. Esta es del 2008 y ahora que acaba de salir, lo que pasa es que no tengo ejemplares porque se presentó en octubre y noviembre. En octubre se presentó en Madrid y en noviembre en Málaga. Y ahora mismo estoy sin ejemplares, pero es esta antología muy empleada. Y con este libro, La libertad del desengaño, completo, porque aquí el libro no está completo por cosas de... Como tuvo un premio, no podía tener más versos de los que estipulaba las bases y no se pudo publicar entero. Entonces, en esta antología ya está completo ese libro. O sea que en esta nueva antología tienes prácticamente... Casi toda mi obra. Toda sí. tu obra. Bueno, están representados todos los libros, hay también una selección de poemas que no había publicado nunca, poemas inéditos, y bueno, y sobre todo el libro este completo que no había sido publicado. Y hay incluso un adelanto del libro que estoy esperando que salga, que llegue ya de un momento a otro, un libro nuevo que sale en la colección Signos de Guerra y Fierro, que se llama Solo queda una sombra, que es el libro nuevo.
O sea, que este sería después de que has hecho esta antología. Sí, sí, ese es nuevo. Sí. ¿Y este otro cuándo sale? Pues ya he corregido todas las pruebas. O sea, pues... Danos tiempo, que leamos primero el que has sacado en noviembre, porque si son 400 hojas, supuestamente son 400 versos o un poco más. Sí, sí. Entonces, danos tiempo que primero y después ya sacas sí, el bueno, otro. supongo que hasta abril o cosas así no se presentará hasta abril o mayo. Sí, como somos jóvenes no tenemos prisa. Sí. Ya está, claro. Yo quería hacerte, cuando ha comentado antes Ana María, referente al espectáculo, que te ha preguntado ella algo sobre lo que hiciste este espectáculo, el público, la investigación de las raíces española surrealistas. Del surrealismo. Bueno, este libro, este espectáculo fue mi ejercicio de fin de carrera de arte dramático en dirección de escena. Entonces, esto es del año 68, me parece, o 69. Entonces, en aquel momento, el público, que es una de las últimas obras, quizás la última, de Federico García Lorca, no estaba publicado completo, solamente se habían publicado unas escenas en las obras completas de Aguilar. Después, ya en los años 80, se publicó entero porque el manuscrito lo tenía, se lo dio él el día que se fue de Madrid, camino de Granada y de la muerte. Pues se la entregó a un amigo suyo, se llama Rafael Martínez Nadal, que también ya ha muerto, y entonces Rafael Martínez Nadal lo quería publicar, la familia no quería, había un conflicto, pero finalmente se publicó en los años 60. Es una obra de la época surrealista de Federico García Lorca, y yo en esa investigación lo que quería demostrar, que no sé si lo hice, utilicé las escenas que había entonces publicadas del público y textos míos, que no están recogidos en ningún libro, eran textos que se utilizaron solo para aquella obra. Y lo que quería demostrar es que el surrealismo tiene muchas raíces españolas, que el surrealismo pues siempre se ha pensado que es un movimiento literario y artístico francés, en fin, sí, aunque haya tenido trascendencia universal, sí. Pero yo quise demostrar que verdaderamente España es muy surrealista y que hay unas raíces españolas en el surrealismo. Muy bien. Pues, ¿nos leerías otro poema? Sí. Ahora pasamos al otro libro. Bueno, voy a leer este. Que se llama Olvido o Dentellada. Nunca se borrarán de tu memoria los ojos de tu madre perdidos en la ausencia del presente, buscando con angustia en el pasado a la niña que fue, desamparada y huérfana, a cargo de una tía desnaturalizada y cruel que jamás ocupó el lugar de la madre muerta en la juventud de un tumor innombrable. Pero los ojos de mamá no encontraban a nadie en su incesante búsqueda, algún nombre perdido, el pánico reflejado de la soledad en las pupilas ciegas. ¿Fue el Alzheimer lo que te llevó al olvido o preferías anular una vida tan dura y generosa, siempre entregada a los otros, sin pensar jamás en tu felicidad o en tu descanso? Ha pasado ya más de un lustro, pero tus ojos vacíos de expresión, viajando al pasado que habías querido borrar, siguen delante de mí como una foto fija que nunca se llegará a poner sepia. No pasa el tiempo por esa imagen aterradora y final, cuando el aire te faltó definitivamente y el corazón cansado dejó de latir, después de una angustia, después de una agonía interminable que ninguno de nosotros logramos detener y que recuerdo con espanto y a veces como el temido presagio de mi propia muerte. Intentaré perderme igual que tú en la desmemoria que es el olvido deseado, o será esa forma deliberada de estar ausente de la vida la que vendrá pronto a habitar conmigo. Mi madre murió de Alzheimer y... Se te ha notado algo porque realmente estabas muy emocionado leyendo. Y fue una experiencia verdaderamente aterradora, ¿no? Sí. Y bueno, poco después escribí este poema. Realmente es lo que has comentado, es
conocerse y conocimiento, sobre todo tu poesía, es un trabajo interior que consigues proyectar y sacar. Es una poesía muy profunda. Sí, no es la ahora mismo que me siento un poco emocionada. Hombre, hay algunas cosas más ligeras. Sí, sí, pero se escribe alguna ligera. Pero en este tema tú sabes que somos muchísimos, decimos que somos poetas o escritores de poesía o escritores de poemas, pero realmente los que llegan a decir algo, los que llegan realmente a dar algo, a decir algo significativo, somos muy pocos. Y digo somos porque yo me pongo, ¿sabes? Y tú también. Por eso decía que realmente la mayoría de los poemas que tienes tienen una significación, por lo menos para mí, mi muy poesía, intensa. sobre todo una parte amplia de mi poesía es muy autobiográfica, vamos, no soy yo mucho en poesía, ¿no? Hay otra parte menos personal, más especulativa, también un poco más difícil de entender, pero bueno, yo siempre he procurado seguir los impulsos de mi corazón y de mi cerebro al escribir, o sea, no he querido ni ser oscuro ni ser claro, sino que lo que de alguna forma en cada momento quería expresar, lo he ido expresando. Es verdad que en la poesía pues hay mucha gente que sigue las modas y yo pienso que he estado un poco aparte de eso, ¿no? He mantenido una cierta independencia de todos esos movimientos que a lo largo de mis ya 70 años se han vivido en la poesía española, que han sido muchos, ¿no? Pero yo creo que he estado un poco al margen de los movimientos. Eso te da independencia y también te da a veces que te apartan un poco, ¿no? Pero la independencia tiene un precio alto. Sin duda. Sí, es verdad. Pues estamos llegando ya a los momentos finales de este encuentro. Realmente a mí se me ha pasado en nada, en un volar. José, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y haber compartido tu poesía, tu vida. Éxito en este programa que es tan importante, que es que haya una noche en que la gente pueda escuchar poesía. Así lo creemos también, sí. También nosotras. Carmina, muchísimas gracias por haberme acompañado un sábado más. Y bueno, y ya emplazarles a todos ustedes dentro de 15 días en un próximo encuentro. Recuerden que Versos a Media Luz estará aquí los sábados a partir de las 8:30 y nos vamos a ir de la mejor manera posible, como siempre les digo, leyendo poesía. Así que muchas gracias y hasta pronto. La voz humana. Ruinas de la Fenice, Venecia, 31 de enero de 1996. ¿De quién es esa voz que aún nos llega a través del calcinado estuco? ¿Qué desgracia relata? ¿Qué dolor deletrea? ¿Qué traición denuncia? ¿A qué amores perdido presta su colatura, su furor, su fraseo? ¿Será tal vez María que aún desesperada vuelve su daga contra el gobernador? ¿O será Tebaldi Butterfly que rumia sus amargos desconsuelos mientras ves cómo se aleja para siempre su amor? ¿Será el moro celoso que ha clavado el certero puñal en el pecho de la dulce Desdémona? Pero no, es tan solo un engaño, un loco desvarío. Nada se escucha hoy aquí, sobre este palco escénico que vio pasar la historia. Ha caído para siempre el silencio, como una llama se levanta, se interpone fatal entre la música que fue y el vacío que hoy lo llena todo. Entre soportales de humo va quedando sepultada la historia y la venganza, la locura que lanzó como un dardo su verso y el delirio más fiero que nos muestra el arte. Nada se escucha aquí, es tan solo el golpe seco de la madera que cae, la techumbre de doradas relieves, el polvoriento terciopelo hecho ceniza. Todo lo arrasarán las cenagosas aguas de esta laguna oscura y centenaria. Todo será arrasado por el cruel incendio que devora recuerdos y memoria. De alguna forma misteriosa y profunda, algo no podrán arrancar estas llamas del aire que envuelve este teatro donde se ofició el supremo milagro de la música, la voz humana, que quedará por siempre poblando lo vacío, este profanado lugar que ya no tiene nunca. La voz humana, la hermosa queja
que eleva su perenne belleza más allá de sus límites.